Amén. Estamos en la serie Venciendo al Pecado. Esta es una serie que la semana pasada fue, bueno, le hicimos una pequeña pausa producto de la Semana Santa, ¿verdad? Y hoy día vamos a retomar, vamos a hablar acerca de un tema más relacionado al pecado, ¿verdad? Y como cristianos, el Señor nos ha llamado a vencer el pecado. El tema de hoy lo hemos titulado así, el pecado más peligroso. El pecado más peligroso. Seguramente este título puede ser que a usted le cause un poco una sensación así como de pregunta. ¿No son todos los pecados peligrosos? Le digo, sí, sin duda, ¿verdad? Pero vamos a hablar hoy día de un pecado que es considerado como uno de los más peligrosos y es una gran amenaza para todos los cristianos, ¿ok? Así que vamos a hablar de esto. Para poder introducirnos al tema, vamos a leer Mateo capítulo 24, en el versículo 12. Yo le invito a que usted ahí pueda en su casa dejar esa cita, Mateo capítulo 24, versículo 12. Usted lea también el contexto de este pasaje. Y vamos a leer. Dice así, Mateo capítulo 24, versículo 12. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Este mismo pasaje, en la versión traducción al lenguaje actual, también tiene una traducción que es mucho más sencilla de poder entender. Y quiero compartírsela. El mismo pasaje, Mateo 24, versículo 12, en la TLA, dice así. La gente será tan mala que la mayoría dejará de amarse. Leámoslo de nuevo. La gente será tan mala que la mayoría dejará de amarse. Muy bien, ahí está entonces ese pasaje. El amor de muchos se enfriará. Esto es un mensaje profético, es un mensaje en el contexto de la escatología, y acá está Jesús hablando a sus discípulos. Ahora, el contexto de este pasaje, que es muy importante que lo podamos entender, lo vemos en Mateo capítulo 24, en el versículo 1. Estábamos nosotros leyendo recién Mateo 24, 12. Entonces, para poder entender un poquito más este contexto, nos vamos a Mateo capítulo 24, versículo 1, para poder entender. Acá vemos a Jesús, ¿verdad? Jesús con sus discípulos, y vamos a ver lo que nos relata esta introducción, el escenario que se da cuando Jesús habla de que el amor de muchos se enfriará. Mateo capítulo 24, versículo 1 y 2 dice así, cuando Jesús salió del templo y se iba, o sea, Jesús estaba en el templo, Jesús se congregaba, para que usted lo sepa. Entonces cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos, sus seguidores, para mostrarle los edificios del templo. Recordemos que este templo había sido recientemente inaugurado, era realmente una maravilla. Entonces dice que los discípulos se acercaron para mostrarle los edificios del templo. Veamos lo que dice el versículo 2. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús a esta demostración de sus discípulos en relación a este edificio? Dice que respondiendo él, está hablando de Jesús, les dijo, ¿veis todo esto? O sea, estos edificios, estos muros. De cierto os digo, verdaderamente les digo, que no quedará aquí, en ese templo, en el lugar donde estaban ellos, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Ahí está entonces este pasaje. Recordemos que esta primera profecía, ¿verdad? Que está Jesús aquí diciendo que no quedará piedra sobre piedra. Esta primera profecía se cumple en el año 70, esto después de Cristo, ¿verdad? Cuando el general Tito cita a Jerusalén y la destruye junto a ese templo en el cual 40 años antes Jesús estaba profetizando, estaban ahí sus discípulos, ¿verdad? 40 años de que esto suceda y Jesús les está diciendo que ese templo, ¿verdad? El templo de Herodes iba a ser destruido, ¿verdad? Ese, como les decía anteriormente, ese templo era el orgullo de la nación, ¿verdad? De Herodes, ¿verdad? Porque realmente era algo majestuoso, ¿verdad? Era un templo supuestamente dedicado para Dios. Recordemos que en los tiempos de Jesús, toda lo que era la fe, la religión judía como tal, estaba pasando una crisis tremenda. Estaba infiltrado de falsos, de religiosos, ¿verdad? Por lo tanto, no era el momento más óptimo
el mejor momento de la fe en Dios, ¿verdad? Y ahí en todo ese escenario Jesús está hablando con sus discípulos. Para la gente en común de aquel tiempo, al ver que el templo por fin, porque recuerda que era reconstruido porque había sido destruido por ataques anteriores, entonces el ver un templo majestuoso, rimbombante, construido, para esa gente era algo así como, ellos lo relacionaban con algo espiritual bueno, pero en realidad recordemos que espiritualmente estaban todos y la gran mayoría muy mal. Bueno, ese más o menos es el contexto. Y a contar del versículo 3 en adelante, habla acerca de las señales del fin. Sus discípulos le están preguntando, Señor, dinos, ¿cuáles son, qué es lo que va a suceder? Sus discípulos tenían inquietudes por saber cuáles serían las señales que anunciarían su retorno. Ellos sabían que el Señor se iría de esta tierra corporalmente, ya el Señor lo había anunciado, las profecías incluso ya lo decían, ¿verdad? Y en el contexto judío siempre se habla que el anuncio del Mesías, o sea que cuando la Biblia habla de la aparición, el retorno del Mesías, siempre está todo esto rodeado de señales y de hechos proféticos. Cosa que usted recuerde nada más que el nacimiento de Jesús estuvo lleno de mensajes que anunciaban la venida, ¿verdad? De hecho, los reyes magos, ¿verdad? Estos hombres observantes de los astros vieron señales, ¿verdad? Y las relacionaron con las profecías y supieron que el Mesías estaba próximo y luego que ya había nacido, ¿verdad? Entonces, en el contexto judío siempre se habla de anuncios en relación al Mesías. Por eso los discípulos del Señor le decían, Señor, ¿cuáles serán las señales? ¿Qué debemos prestar atención para saber que vienes tú pronto? Y el Señor no tuvo ningún problema con esta pregunta de sus discípulos y les quiso responder con una serie de aclaraciones, le dijo advertencias, les dio consejos, les reveló las señales que debían de estar atentos, y no solamente atentos, sino que no ignorar. Y los cristianos, hermano, importante esto, porque los cristianos no debemos ignorar las señales del Señor. En nuestra vida habrá muchas señales. En esta humanidad, del tiempo que estamos viviendo, las señales a nuestro alrededor nos dicen mucho del tiempo que estamos viviendo. Por lo tanto, los cristianos debemos prestar atención a las señales del Señor que anuncian hoy día su inminente regreso. ¿Qué es lo que es esto? El arrebatamiento de su iglesia. Recién lo cantábamos. Nos emocionábamos al poder decir con nuestros labios, Señor, ven pronto. Anhelamos el día en que tú volverás. Ese es un anhelo que sale del corazón de alguien que ama al Señor. Muchos están diciendo que todo lo relatado en Mateo capítulo 24, esto de las señales antes del fin, que ya sucedió. Algunos afirman que ya estamos viviendo incluso el milenio y que solo estamos esperando la segunda venida de Cristo. Nosotros pensamos, la verdad, que muy distinto, ¿verdad? La destrucción del templo ya fue en el año 70 después de Cristo, como le decía. Y en la medida que ha avanzado el tiempo, la historia, hemos experimentado como humanidad todo lo que aquí nos dice. Guerras, conflictos, se levantan naciones contra naciones, guerras entre religiones, crisis económicas y sociales, catástrofes naturales, epidemias, pandemias, ¿verdad? Sin embargo, esto es algo que hemos vivido durante toda la historia, ¿verdad? Desde este momento que Jesús dice, esto comenzó a suceder. Sin embargo, es impresionante, ¿verdad?, que todo esto se ha acentuado en estos últimos años. Si usted es una persona que tiene más de, 20 años, ¿verdad? O 25, vamos a poner de ahí para arriba, usted va a recordar cómo eran los tiempos en los años 90, en los 80, en los 70, qué decir, ¿verdad? Era todo muy distinto a cómo está hoy en relación. No estoy hablando de la sociedad solamente, estoy hablando también a los fenómenos, a las señales a nuestro alrededor, ¿verdad? Entonces es impresionante estos últimos años. Este mundo, hermanos, no tiene solución. Este mundo es una bomba de tiempo. Si hay alguien que piense lo contrario, hermano, por favor, usted no está viviendo la realidad. Usted quizá vive en una montaña, ¿verdad? Pero lo que sucede a nuestro alrededor es algo muy tenso, ¿verdad? Políticamente usted
Vea lo que está sucediendo en Estados Unidos, vea lo que está sucediendo en Europa, vea las economías, vea lo que esta pandemia ha creado, esta tensión, ¿verdad? Este caos, esta crisis a nivel mundial, ¿verdad? Si usted dice que todo esto está normal, por favor, hermano, yo no sé en qué planeta usted vive, pero nosotros estamos atentos, ¿verdad? Y esta tierra es una bomba de tiempo que solamente la solución viene de parte del Señor. Como iglesia esperamos el arrebatamiento. Esperamos nosotros al Señor que seamos arrebatados. No sabemos el día ni la hora, pero sí los tiempos. Podemos mirar a nuestro alrededor y saber que el tiempo del Señor se acerca a pasos apresurados. Creemos en el periodo también de la tribulación en esta tierra, que va a ser un periodo de 7 años. Luego una gran guerra mundial. También luego de eso viene la segunda venida del Señor, ¿verdad? El milenio con Jesucristo y la eternidad. Si usted quiere aprender un poquito más de estos temas escatológicos, recuerde inscribirse en el IFCO y vamos a tener un ramo, una asignatura, ¿verdad? Una unidad de escatología. Este pasaje de Mateo capítulo 24 nos relata hechos lamentables que culminan con la segunda venida del Señor. Nos habla del tiempo de la tribulación. Mire, personalmente, esto es muy personal, porque aquí hay varias posturas, ¿verdad? Lo importante es que el Señor viene, pero personalmente creo que la iglesia no va a pasar la tribulación, pero sí estamos viviendo el principio de dolores. Hay gente que piensa que esto es terrible, pero lo que ha de venir en esto que es la última semana, ¿verdad? De las 70 semanas de Daniel, de esta profecía, del lamento de Jacob, la tribulación, este periodo angustiante, en realidad lo que ha de venir es tremendo. No hay película de terror, película apocalíptica que sea capaz de reflejar lo que va a suceder en el corazón de cada persona que viva en ese momento. Por eso es importante que tú que estás escuchando hoy día te vuelvas al Señor. Es importante que tú que estás escuchando y que no tienes a Cristo, no tienes esta seguridad de irte con el Señor, ya sea porque mueres o porque el Señor venga por su iglesia, es tiempo de rendir tu vida a los pies de Cristo, ¿verdad? De arrepentirte, reconocer tu maldad, tu pecado delante del Señor y dejar que el Señor limpie tu vida, como lo cantábamos hace unos minutos. Ahora, para entrar en materia, una característica de las personas que vivan en los tiempos de la tribulación es justamente lo que narra el versículo base que leíamos recién. No sé si lo tenemos por ahí, Mateo 24. No lo pongamos, ya lo leímos. Mateo 24:12 dice que, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mateo 24:12, la TLA, dice, la gente será tan mala que la mayoría dejará de amarse. Y esa va a ser justamente la característica de las personas que vivan ese momento de la tribulación. Serán tantas las desgracias y tantos los azotes que va a comenzar a experimentar esta humanidad, que ya comenzó, por supuesto, durante el tiempo de la tribulación, que el corazón de las personas estará completamente engañado por Satanás. Van a estar ahogados por su pecado y no va a existir amor hacia nada ni nadie. La indiferencia que va a existir en ese momento va a ser increíble. Y es cosa que usted vea lo que hoy día está sucediendo en nuestra sociedad. Ayer yo veía una noticia de un vehículo en Iquique, ¿verdad? En Alto Hospicio. Estuvimos con el Luis Gajardo en algún momento por trabajo ahí, pasando por esas carreteras en las alturas, ¿verdad? Unos barrancos impresionantes. Y veíamos un vehículo que se volcó, ¿verdad? Y la gente lo grababa. Al parecer, incluso había un hombre que quiso abusar de una niña, algo sucedió. Pero lo que más me impresionó era ver cómo la gente a través de las redes sociales solamente hacía bromas. ¿Sí? Nadie sabía hasta ese momento lo que había pasado, ¿verdad? Pero toda la gente hacía bromas, se reían, hacían un chiste, una mofa de una situación terrible. Entiendo que murió incluso hasta un perrito, ¿verdad? La persona que cayó se salvó, pero de milagro, porque se veía ahí en el video, la altura era impresionante. No sé cómo sobrevivió. Pero la gente no tiene amor. Yo decía, lo que más me impresiona de todo esto es esta actitud del corazón de las personas. Una sociedad con una mente, una conciencia completamente cauterizada. Una de las características que estamos viviendo hoy día como sociedad es justamente esto, la falta de amor. Y en los tiempos el tiempo de la tribulación, ¿qué decir?
El espíritu anticristo está completamente desatado y es más letal y más contagioso que esta pandemia producto del COVID-19. ¿Sabe por qué le digo esto? ¿Sabe por qué le digo, hablamos acerca de este espíritu anticristo? Usted sabe que el anticristo va a ser un personaje político que probablemente ya está ahí, ¿verdad? Y se va a manifestar en su momento, que va a ser este líder mundial. Pero existe un espíritu anticristo, ¿verdad? Nace directamente del corazón de Satanás, es la manifestación de lo que hay en el corazón de Satanás. Y este espíritu anticristo está propagado por toda la tierra y también está metiéndose dentro de las iglesias. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque conozco a mi alrededor más gente que se enfrió y que se alejó del Señor que personas contagiadas por este virus COVID-19. Entonces, por eso le decía que hoy día el virus no es tan letal como lo es esto que está sucediendo en algunas personas que se están alejando del Señor. Esto es así. Entonces, ¿qué es más letal? Usted dígame ahí. No estoy diciendo, por favor, hermanos, quiero hacer esta aclaración, yo lo he dicho muchas veces. Yo no estoy diciendo que el virus no exista. Por el contrario, cuídese. Use su alcohol, use sus mascarillas, quédese en casa en lo posible, ¿verdad? No estoy diciendo nada de eso, ¿verdad? Simplemente estoy diciendo que hay algo mucho más peligroso que esta pandemia, y es este espíritu, ¿verdad? Anticristo, que intenta alejar a todo aquel que quiera invocar el nombre de Dios. Hay un frío viento que ha comenzado a soplar sobre la vida de muchos cristianos, sin importar su edad o su compromiso con el Señor. Este viento está soplando. Si usted nota, hermano, mire, trate de pensar en esto. Si usted nota que su vida espiritual, su comunión con el Señor está débil, es porque este frío viento, este espíritu anticristo, ha comenzado a soplar en su corazón y usted está experimentando los primeros síntomas. Ya no oro, ya no leo la Biblia como antes. Estoy hablando de gente que tuvo su momento ahí en la presencia del Señor, por supuesto, ¿verdad? Y dejan de orar, dejan de leer la Biblia, poco a poco, ¿verdad? Poco a poco. Pasas, a lo mejor antes todos los días leías la Biblia un ratito, y ahora la lees y ya los afanes, ¿verdad? Te alejan, no tienes tiempo, y a lo mejor lo haces día por medio. Eso ya es un símbolo, un síntoma de que te estás enfriando. Ya no oro todos los días como antes, ¿verdad? Ya me pasan situaciones y ya no pienso en el Señor, sino que confío en mis propias fuerzas. Son síntomas, ¿verdad? Que manifiestan que ese frío viento del espíritu anticristo está comenzando a manifestarse en tu vida. A lo mejor ya no te quieres conectar a las reuniones. Es un síntoma. Me siento, incluso cuando me conecto, me siento atacado por la palabra de Dios cuando la escucho. Eso es un síntoma. Me estoy interesando por cosas que no tienen nada que ver con el Señor, ¿verdad? Y antes que a lo mejor escuchabas mucho de la palabra del Señor a través de todo el material que hay ahí, ¿verdad? Las alabanzas, las enseñanzas, hoy día ya te interesas por otras cosas. Y no estoy diciendo que no veas una película, estoy hablando de la comparación de cómo eras antes a cómo eres ahora. Si es así, hay síntomas en tu vida de que este viento anticristo está comenzando a soplar en tu corazón. Tal vez estás cambiando tu entorno cristiano por los del mundo. Esto es un síntoma. Cuando escucho la música del mundo ya no me produce rechazo, ¿verdad? Sino que me pongo nostálgico, incluso hasta me animo, ¿verdad? De escuchar esa música que estaba en el viejo hombre. Tal vez anhelo más hacer una fiesta que venir a la iglesia para agradecer a Dios cuando pase toda esta pandemia, ¿verdad? Muchos tal vez están en eso desesperados, ¿verdad? Por, por pasarlo bien. Tal vez te sientes bien, pero estás vacío. Te sientes bien en este mundo, pero vacío espiritualmente. Eso es un síntoma ya avanzado, ¿verdad? Hay una metástasis espiritual. Ahora la sociedad te acepta, tienes la aprobación del mundo,
Pero la Biblia dice que el que se hace amigo del mundo, se hace también enemigo automático de Dios. Tal vez te sucede que tienes ganas de cambiar de canal cuando escuchas este tipo de mensajes, ¿verdad? Y tú dices, yo ya sé que estoy mal, quiero cambiar esto, ¿verdad? Es un síntoma que en tu vida espiritual este espíritu anticristo ha comenzado a soplar. Conclusión, espiritualmente estás en la UCI, como la palabra que nos compartió nuestro querido hermano Héctor, ¿verdad? El día jueves, ¿se recuerda? A lo mejor estás tan mal que ni siquiera te conectaste el día jueves. Pero nuestro hermano Héctor nos hablaba acerca de, de estar en la UCI espiritual, él llevándolo a su trabajo ahí en la parte médica. Una persona que ingresa a la UCI tiene muy pocas posibilidades de vivir, como decía nuestro hermano, ¿verdad? Y como lo dice la estadística, tiene solamente un 60% de posibilidad, ¿verdad? Eso es muy bajo. Un cristiano que ha permitido esto en su vida está en un grave peligro y no está considerando el engaño y las acechanzas de Satanás para su vida y la de su familia, porque Satanás no te quiere destruir solamente a ti, quiere destruir todo tu entorno para que no te sientas solo en el momento de salir, ¿verdad? Porque todas las cosas se te van a alinear, increíble, ¿verdad? Cuando vienes a Cristo, todo es muy difícil. Todo el mundo a tu alrededor te odia, todos te dejan, ¿verdad? Pero basta que te alejes un poco y pareciera que las cosas funcionan, pareciera que la bendición de Dios recayó sobre tu vida. Pero ese es el engaño de Satanás. Recuerda que Satanás es príncipe de esta tierra, tiene gobierno sobre las riquezas de esta tierra, sobre las cosas felices de esta tierra. Sin embargo, el Señor nos manda y nos llama a poner nuestra mirada en las cosas de arriba. Esta semana intenté recordar a algunas personas que yo conocí en toda mi vida de cristiano, ¿verdad? Ya tengo muchos años en esto, ¿verdad? Los caminos del Señor. Y hice este ejercicio de recordar eh, gente que me rodeó, ¿verdad? Gente que conocí que eran verdaderos cristianos, que servían al Señor, ¿verdad? En las iglesias. eh, y que por distintos motivos se alejaron del Señor. Bueno, algunos, por supuesto, nunca fueron tal vez verdaderos discípulos del Señor, pero yo creo que muchos sí, ¿verdad? Sabemos que la salvación le corresponde al Señor, pero también la Biblia dice que por sus frutos, por su vida, por su testimonio, uno puede saber, ¿verdad? Y yo creo que muchos de ellos, ¿verdad?, eran verdaderos hijos del Señor, pastores, líderes de distintos grupos dentro de las iglesias, del grupo de la alabanza, de los jóvenes, del grupo de la oración incluso. Recuerdo en este momento muchas personas, personas comprometidas en sus iglesias, con muy buen testimonio. Y bueno, en este ejercicio que hice de recordar, quise saber de ellos, porque como estamos hablando de muchos años, es gente que ya no veo, ¿verdad? Gente con la cual ya no me relaciono por temas de distancia, qué sé yo. Bueno, busqué a algunas de estas personas en las redes sociales y ya solo, algunas los encontré, ¿verdad? Y ya solo con ver su foto de perfil, algo indicaba que ya no eran cristianos, que algo espiritualmente no estaba bien. Algunos que eran muy preparados en la palabra del Señor, en el conocimiento de la palabra, se volvieron místicos e hicieron una mezcolanza de doctrinas esotéricas y cristianas, una cosa pero impresionante, ¿verdad? Gente que yo veía ministrando a otros, ¿verdad? Que Dios los usaba a través de los dones espirituales, hablándole. Llegaron a un momento en que hoy día están mezclando una cantidad de cosas casi de brujería, ¿verdad? Espiritistas con cosas del Señor. Y uno dice, ¿qué pasó? Si tenían el conocimiento, si eran maestros de la palabra del Señor, gente que trazaba bien la palabra. Incluso algunos ya con sus matrimonios destruidos, ¿verdad? Ya conviviendo con otras personas, ¿verdad? Formaron otras familias, ¿verdad? Y uno, yo quedaba, era angustiante, ¿verdad? Ver todo esto. Un joven al cual queríamos mucho con mi esposa, ¿verdad? Y era muy temeroso del Señor, un joven muy humilde, amoroso, ¿verdad? Que amaba al Señor con todo su corazón. Hoy es un acérrimo detractor de la iglesia y se volvió a la música de rock satánico. Y es terrible.
y no quiere nada. O sea, en algún momento intentamos hablarle del Señor y no quiere, pero nada, ¿verdad? Su corazón está completamente endurecido. Y uno dice, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó? Hermanos amados, allá afuera la cosa está muy tremenda y muy peligrosa. Por eso el título de este mensaje es el pecado más peligroso que vamos a hablar hoy día. El que esté firme, hermanos, mire que no caiga. Y el que esté experimentando esta sensación de enfriamiento en su vida espiritual, yo ya les decía los síntomas, es urgente que extienda su mano y pida ese auxilio al Señor. Hermano, es urgente. No puedes relajarte, no puedes decir, no, mañana lo voy a hacer. No, hermano, hoy día es el momento. En el Señor siempre hay esperanza, pero llega un momento en que el pecado y este engaño de Satanás llena completamente tu corazón y tu corazón se endurece. Y ahí yo he visto que ya es muy difícil y pueden pasar años y años y años. Dios tiene el control de todo, ¿verdad? Pero ¿sabes qué, hermano? Cuidado. Cuidado con ciertas malas interpretaciones de algunos pasajes bíblicos. Bueno, esta condición de enfriamiento espiritual es la antesala. Estos síntomas del enfriamiento, sentir esta frialdad espiritual, es la antesala a un pecado horrible que se conoce como el pecado de la apostasía. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1. Vamos a leer este texto. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1 dice así. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de su fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esta primera carta enviada por Pablo es enviada al joven pastor Timoteo, ¿verdad? Es una advertencia en relación al pecado de la apostasía. La pregunta inmediatamente para muchos, si tal vez usted no lo conoce, es ¿qué significa apostasía? ¿Qué es la apostasía? ¿Verdad? Y bueno, y apostasía es abandonar y rechazar de manera deliberada la fe. Se traduce como desertar, como traicionar. Apostasía significa alejarse. Apostasía significa desunirse, en este caso, de Jesús, de su palabra, de sus caminos, de manera consciente, ¿verdad? No estamos hablando de una confusión nada más. Estamos hablando de alguien que sabe, ¿verdad?, la palabra del Señor, lo comprende en su razonamiento, pero decide voluntariamente alejarse. Y Satanás te va a seducir. Y te va a comenzar a mostrar, ¿verdad?, como que este es el camino para volverte a Dios, incluso en algunos casos. Pero recuerda que la trampa es mortal. El paso espiritual de tibio a frío. Piense usted algo en un líquido tibio, ¿verdad? Tibio. Este té que estoy tomando acá está caliente, ¿verdad? Pero piense usted en un líquido tibio. Y hay un paso en donde lo tibio pasa a ser frío. Bueno, ese paso, si lo llevamos a lo espiritual también, es muy sutil. Pasar de tibio a frío es muy sutil, ¿verdad? Es una línea muy delgada. Puede ser que ni cuenta te des. Muy distinto es pasar de algo hirviendo a algo tibio. O de algo hirviendo a algo frío. Eso tú lo vas a notar. Y eso no sucede, ¿verdad? No existe eso, ¿verdad? Existe un proceso. Hay un proceso, ¿verdad?, de pasar. ¿Te ha pasado alguna vez esto en la ducha, verdad? Ahí sucede, sí, ¿verdad? Que de pronto el califont se apagó y pasas del agua pero hirviendo inmediatamente a lo frío. Eso tú te vas a dar cuenta, ¿verdad? Pero la sutileza de pasar de la tibieza a la frialdad, hermanos, eso es difícil de percibir. No te das cuenta cómo te acostumbras y llega un momento en que ya estás frío, estás congelado. Y tal vez no hay mucho que hacer. El espíritu y el pecado de la apostasía es la única herramienta que Satanás
tiene contra toda persona que inicia su genuina vida cristiana. La apostasía se da solo en personas que han creído en verdaderos cristianos. Hay mucha discusión acerca de esto. Hay muchos pensamientos calvinistas en donde dicen que la apostasía se da en personas que nunca fueron, ¿verdad? Pero ya lo vamos a explicar. La apostasía, nosotros creemos que la apostasía se da solo en personas que han creído genuinamente en el Señor, que fueron verdaderos cristianos y que decidieron voluntariamente alejarse del Señor. Existen muchas discusiones teológicas sobre este punto. Es absurdo pensar en que una persona que nunca creyó apostate de algo que nunca creyó, ¿verdad? Hermanos, el pecado de la apostasía es uno de los más peligrosos. Una cosa es nuestra lucha diaria con el pecado, que estoy seguro que todos los días tenemos esta batalla, ¿verdad? Pero en el momento que dejas de luchar con ese pecado y pasa a ser una práctica en tu vida, el próximo paso será la apostasía. Es cosa de esperar a que tu corazón se congele y se endurezca por completo. Hermanos, esto es terrible. Si alguno de ustedes experimentó esto de alejarse del Señor completamente, ustedes me van a poder confirmar lo difícil que les tocó experimentar el poder volver a los caminos del Señor. Porque una vez que el corazón es contaminado por Satanás, eso se ramifica a todas las áreas, ¿verdad? Dios tenga misericordia. Yo sé que muchos de ustedes están diciendo, bueno, y el hijo pródigo, mira, sin duda, ¿verdad? Sin duda. Pero quiero que prestes atención con esto. Quiero que tomes en consideración esta advertencia de parte del Señor. No te confíes. No te confíes. Vamos a escuchar después un versículo que está muy sacado de contexto. Como todo pecado, Satanás trabaja en tu mente, en tu corazón, para avergonzarte delante del Padre, ¿verdad? Él no quiere que reconozca delante del Señor tu condición. Él no quiere que pidas auxilio espiritualmente, porque Él sabe que cuando un hijo de Dios llama a su Padre desde su corazón, el Padre Celestial va a inclinar su oído. Mira, quiero que leas, por favor, Jeremías capítulo 33, versículo 3. ¿Qué dice? Dice así: clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Vamos a leer el siguiente pasaje que está en Crónicas capítulo 7, versículo 14. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces. Cuando un hijo de Dios clama a Dios, el Padre va a escuchar. Si eso es de corazón, el Padre lo va a escuchar. El problema es que el que tiene el corazón endurecido no tiene ni el ánimo, ni la intención, ni las fuerzas. Está completamente bloqueado por Satanás para acercarse al Padre, por la vergüenza, por el que dirán, etc. Pero hoy día el Señor te dice, clama a mí y yo responderé. Si estás hoy día frío, estás entibiado espiritualmente, clama al Señor y el Señor te dice hoy día, en esta mañana, yo responderé. Segunda de Crónicas 7:14. Acá también hay una clave, ¿verdad? Dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Vamos a leer también el Salmo 51:17, por favor. Si se humillare mi pueblo, y invoquen mi nombre y oraren, que busquen mi rostro. Eso no está diciendo, dice que el Señor oirá. Así que otro consejo, ¿verdad? Satanás sabe que cuando un hijo de Dios clama en el desierto, su padre escucha, ¿verdad? Ese clamor. Una de las cosas que los papás experimentamos, usted si es padre lo va a poder saber, es que usted puede estar en una playa, ¿verdad? Llena de ruido de gente y el ruido del mar, ¿verdad? Pero basta que un hijo tuyo diga, mamá, papá, grite, ¿verdad? Y tú eres capaz de escuchar ese llamado, ¿verdad? Como padre. La demás gente no se da cuenta, pero uno como padre sabe, está atento, ¿verdad? Bueno, eso sucede. Leamos el siguiente pasaje. El Salmo 51:17 dice así: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado,
Y mira lo que dice acá. Dice que al corazón contrito, esto significa dolido por el pecado, dolido por haber pecado delante del Señor, eso es contrito. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Si hoy estás en esta condición, tibio, frío, o ya incluso con el corazón endurecido, por favor, escoge la bendición de Dios y vuélvete al Señor. Vamos a leer el siguiente pasaje de Juan capítulo 15, versículo 1. Es un pasaje que nos habla, ¿verdad? Y lo vamos a analizar. Juan capítulo 15, versículo 1 dice, yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Y todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué va a suceder? Lo quitará, lo vamos a dejar hasta ahí, o lo limpiará. Jesús está diciendo que lo quitará, está diciendo que lo va a llevar a un lugar lejos de él. Que lo que está diciendo Jesús acá es que él no tiene nada que ver con alguien que no se parece a él, que no da los frutos que son propios del Espíritu Santo. Lea después usted y busque cuáles son los frutos del Espíritu Santo, ¿verdad? Dice que todo aquel que lleva fruto lo limpiará. O sea, el que lleva fruto será limpiado y el que no lleva fruto será cortado. Ahora, ¿para qué Dios limpia al que lleva fruto? Está hablando del verdadero discípulo. Lo hace para que lleve más fruto. Eso nos dice acá el versículo, ¿verdad? O sea, el Señor nos podará, nos va a disciplinar con el fin de que llevemos más fruto. Por favor, vamos a contar acá la cantidad de veces que aparece la palabra permanecer, el verbo permanecer en distintas modalidades. Por favor, contémoslo, ¿verdad? Vamos a leer el versículo 4 en adelante y usted va a contar cada vez que aparezca esta palabra permanecer, ¿verdad? Vamos a leer entonces nuevamente Juan capítulo 15, versículo 4. Vamos contando. Entonces dice así. Permaneced, ahí llevamos uno. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino, ahí está nuevamente, si no permanece, llevamos dos, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis, ahí llevamos tres, si no permanecéis en mí. Versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y el que permanece, ahí tenemos el cuarto, y el que permanece en mí, y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Versículo 6, dice, y el que en mí no permanece, ahí está el quinto, permanece, será echado como pámpano y se secará. Y los recogen, y los echan al fuego, ¿y qué sucede? Y arden. Arden. Bueno, es un final que no queremos, ¿verdad? La frase acá será echado. ¿En qué tiempo está? En pasado, presente o futuro. La palabra y será echado. Dice, y los echan en el fuego. Será echado. Nos habla de algo futuro, ¿verdad? Versículo 7. ¿Qué dice el versículo 7? Dice, si permanecéis, ahí tenemos la sexta vez que se menciona esta palabra. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen, ahí llevamos 7, en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ahora es importante, hermanos, es importante ver que Jesús está en tan pocos versículos, fue tan insistente en una palabra que es acá en este caso el verbo permanecer. Y debemos poner atención en esta palabra. Dice que sí permanecen en mí. Lo estamos viendo ahí, está. El versículo 7 dice, sí, permanecen en mí. Recuerde, llevamos ¿cuánto? 7 veces la palabra permanecen. Pero ahora quiero que pongamos atención en esta palabra sí, ¿verdad? En el griego es ean, ¿verdad? Y es una partícula, es una palabra que se considera como una partícula condicional que se puede traducir así. En el caso que permanezcan en Cristo. Dice ahí, si permanecéis, en el caso que permanezcan en Cristo, ¿verdad? Es un condicional. También se puede traducir por puedes dar fruto a menos que permanezcas en Cristo. La Biblia, fíjese que está llena de estos ejemplos, de esta palabra sí como un condicional. Por ejemplo, la resurrección de Lázaro, cuando una de las hermanas le dice a Jesús, oh Jesús, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. ¿Ok? Ahora leamos Juan capítulo 11:40. Juan 11:40, en este contexto veamos la respuesta de Jesús. Dice aquí,
Y Jesús les dijo, ¿no te he dicho que sí? Aquí está la palabra, el condicional, sí, ean en el griego. Dice que si crees, verás la gloria de Dios. Ahora, si ellos no hubiesen creído, ¿habrían visto la gloria de Dios? La respuesta es no, porque era necesario creer. La condición era creer. Si crees, ¿verdad? Veréis la gloria de Dios. Creo que podamos entender esto, ¿verdad? Otro ejemplo, en el caso de Felipe, que era uno de los primeros diáconos de la iglesia, un día impulsado él por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo le dice que se acerque a un carruaje. ¿Se recuerda usted la historia, verdad? Donde se encontró a un eunuco, ¿verdad? Que era un funcionario de la reina, que iba leyendo justamente el texto de Isaías y que no lo comprendía. Bueno, Felipe le preguntó si entendía lo que leía y este le dijo que no. Y Felipe le comienza a explicar y le presenta, por supuesto, el Evangelio. No perdió tiempo, ¿verdad? Y el eunuco le dice, bueno, le habló acerca de ser bautizado, qué sé yo, y le dice, mira, acá hay agua, no hay nada que impida, ¿verdad? Que yo me bautice. Usted lee ahí después el contexto en Hechos capítulo 8, ¿verdad? Vamos a leer el versículo 37, Hechos 8:37. Dice así, Felipe le dijo, sí, ahí está la palabra nuevamente, el condicional, si crees de todo corazón, ahí está la condición, bien puedes, ¿verdad? ¿Qué cosa? El bautizarte, ¿verdad? Si crees. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es hijo de Dios. O sea, cumplió, ¿verdad? Con la condición. Entonces, dos ejemplos de un sí condicional, ¿ok? Para poder entender. Recuerda esta palabra porque lo tenemos que aplicar a este texto que estábamos leyendo en Juan capítulo 15, ¿verdad? ¿Cuánto llevábamos contando la palabra permanecer? 7, ¿no? Ok. Partamos del 6 para tener un contexto. En el versículo 7, perdón, dice, si permanecéis en mí, ese permanecéis sería el sexto, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen, ahí tenemos 7, en vosotros pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto se glorifica mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Versículo 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Ahora mire lo que dice el versículo 10. Aquí está la palabra, la partícula condicionante. Dice el versículo 10. Pongámoslo por favor, Luis. El versículo 10, ¿lo tenemos? Dice, si guardáis, si guardareis mis mandamientos. Ahí está la condicional, ¿verdad? Permaneceréis en mi amor, así como yo os he guardado los mandamientos de mi Padre. O sea, para permanecer en el Señor hay una condición. ¿Cuál es esa condición? Si guardareis mis mandamientos. ¿Ok? Ya les expliqué lo que es esta palabra en el griego, el sí, esta condicional, ¿verdad? Es muy importante acá analizar la gramática para poder entender mejor la doctrina. Entonces, ¿cómo podemos permanecer en el Señor? Aquí lo dice, guardando mis mandamientos. O sea, en palabras más simples, obedeciendo la palabra de Dios. Si tú no quieres obedecer la palabra de Dios, no estás permaneciendo en Él. Así es. Así es. Entonces algunos dicen, no, pero si Él igual es padre, ¿verdad? Hay hijos que son desobedientes. Bueno, yo te estoy diciendo lo que aquí la Biblia nos enseña, ¿verdad? Dice entonces, versículo 10, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis, ahí está el 9, en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco. Ahí está, esa es la vez número 10, la 10ª vez en que se menciona la palabra permanecer. Dice, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Ok? ¿Los contó? ¿Cuántas veces se utilizó el verbo permanecer acá en este texto? 10 veces, ¿verdad? 10 veces. No vamos a entrar en la numerología ni nada de eso, ¿verdad? Pero 10 veces acá se menciona la palabra permanecer, este verbo en distintas conjugaciones. De estas 10 veces que usted leyó, 9 es en referencia hacia nosotros, ¿verdad? Permanezcan en el Señor, permaneced en el Señor, guardar su permanecer. 9 veces tienen relación a nosotros, ¿verdad? Que tenemos que permanecer en el Señor. Y la última, solamente la última, una sola vez se refiere a Jesús, cuando dice que
Dice versículo 10, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco, ahí ya es Jesús permaneciendo en su amor, en el amor del Padre. La pregunta entonces es lógica. ¿Qué significa entonces, pastor, pertenecer? Bueno, es del griego menó. Si usted lo busca en su diccionario de idiomas originales, vamos a leer la palabra menó. Esa es la palabra griega. Se usa para quedarse en algún lugar de manera temporal o permanente, según el contexto de los textos donde aparezca esta palabra. Se entiende claramente si se refiere a permanencia temporal o permanencia por siempre en relación al contexto. ¿Ok? Lucas, vamos a leer un pequeño ejemplo. Lucas capítulo 1:5. Dice Lucas capítulo 1:5, aquí se utiliza se utiliza la palabra permanecer, aquí se traduce por quedarse, ¿verdad? Pero es la misma palabra menó. Lucas 1:56, ¿qué dice? Dice, y se quedó, ahí está la palabra menó, ¿verdad? Permaneció. Y se quedó María con ella como 3 meses. Después se volvió a su casa. Una palabra, una pregunta fácil. ¿Se refiere a una permanencia temporal o para siempre? Temporal, ahí dice 3 meses. Es un tiempo bastante prolongado, pero sigue siendo temporal. Entonces ahí tenemos esa palabra. Vamos a leer ahora Juan capítulo 4, versículo 40. Juan capítulo 4, 40. Dice que entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase. Ahí está nuevamente la palabra permanecer, menó, ¿verdad? En el griego. Que se quedase con ellos y se quedó allí 2 días. Nuevamente la pregunta, ¿esto es una permanencia temporal o es una permanencia para siempre? Es temporal, 2 días, ¿verdad? Ahora vamos a ver un par de textos en donde nos sugiere que la permanencia debe ser siempre, hasta el último día de nuestras vidas, ¿verdad? Primera de Juan capítulo 2, versículo 15. Y esto parte con una advertencia. Primera de Juan capítulo 2, versículo 15. Recuerden que a través de las redes sociales también van a ir apareciendo todos los textos y nuestro querido hermano Luis, al finalizar este video, les pone ahí también todos los textos, ¿verdad? Así que si no tiene lápiz, hasta el Señor eso le ayuda. Pero también es bueno que tenga su lápiz y su cuaderno. Primera de Juan capítulo 2, 15. Dice así, esto es una advertencia. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de sus ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo, o sea, de Satanás. ¿Ok? En otras palabras. Dice el versículo 17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, menó. Esa es la palabra griega. El que hace la voluntad de Dios, ¿qué dice ahí? Dígalo usted fuerte en su casa. Permanece, ¿para cuándo? Temporalmente, por 2 meses, por 2 días, por 3 meses. Dice, no, para siempre. Dice, pero el que hace la voluntad de Dios, o sea, está la condición de hacer la voluntad de Dios, permanece, pero ahora es para siempre. Quizá usted tiene varios pasajes que refutan que, que a lo mejor usted está seguro en las manos del Señor. Y en eso estamos seguros, ¿verdad? Pero no se olvide, permanecer en Cristo. Permanecer es una decisión que usted y yo voluntariamente hacemos. ¿Ok? Para que no nos confundamos. ¿Por qué? Mire, en otras palabras, podemos estar 1 año, 5, 10 haciendo la voluntad de Dios, pero un día de tu propia concupiscencia, o sea, de tu propia maldad, o de una tentación de Satanás, etc., decides simplemente apartarte del Señor. Y estás en peligro. Algunos por ahí en los años 90, por ahí, no estoy seguro, algunos osados, ¿verdad? Un poco ignorantes de la palabra, sacaron algunos libros que hablaban de la guerra espiritual y hacían toda una atadura de espíritus, ¿verdad? Entonces culpaban al demonio del pecado de las personas. Y sin duda que Satanás y sus demonios son los incitadores, ¿verdad? Pero ante Dios los responsables de cada persona somos nosotros. Porque cada uno decide hacer la voluntad de Satanás por la influencia demoníaca, ¿verdad? Entonces ahí estaban haciéndole liberaciones a los ladrones. Le decían espíritu de robo, de ladrón, al mentiroso, espíritu de mentira. Y comenzaban una cantidad de espíritus, ¿verdad? A mencionarse.
Y claro, se le manifestaban porque Satanás quiere confusión ahí, ¿verdad? Pero en cierta forma estaban diciendo, no fue culpa de esta persona, no fue decisión de esa persona el ser un ladrón, un borracho, un maldiciente, un mal esposo, lo que sea. Fue culpa del espíritu. Y comenzaron a torcer, ¿verdad? Las doctrinas. Espíritu de alcoholismo, ¿verdad? Y claro, sin duda hay cosas que son producto de la influencia satánica, eso sin duda, yo lo creo, pero la responsabilidad de cada uno. Por eso hablamos que cada persona decide permanecer en el Señor o apartarse del Señor. Estamos hablando de este pecado, el pecado más peligroso que enfrenta todo cristiano. ¿Ok? Entonces, si decides apartarte del Señor, aunque lleves 10 años, 20 años, 30 años en el Evangelio y decides apartarte del Señor, estás en peligro. Mira, apartado del Señor, lejos de la comunión del Señor, estás al acecho de Satanás. Y hay muchos casos terribles, ¿verdad? Dios quiere que hagamos su voluntad en forma permanente. Otro ejemplo, Primera de Juan, perdón, capítulo 3, versículo 17. Sigamos hablando de esto de permanecer constantemente. Primera de Juan, capítulo 3, 17 dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano que tiene necesidad, ¿ok? Y cierra contra él su corazón, aquí hace una pregunta, dice, ¿cómo mora? Ahí está la palabra permanecer, la palabra menó, ¿verdad? ¿Cómo mora el amor de Dios en él? En cierta manera lo que está sucediendo acá es que se está cuestionando, ¿verdad? Se está cuestionando el amor de Dios en esa persona, ¿verdad? ¿Cómo si ve que alguien tiene necesidad y no dice tener el amor de Dios y no extiende su mano para ayudar? ¿Cómo va a morar acá el amor de Dios? Acá la palabra morar, ¿verdad? Como mora, esta también es la palabra menó, ¿verdad? Se usó la misma palabra menó que se tradujo por permanecer, ¿verdad? Acá este pasaje está cuestionando el amor de Dios en esa persona, ¿verdad? Que no tiene amor hacia su prójimo. ¿Permanece el amor de Dios en una persona que no tiene amor por su prójimo? Hermano, si tú eres una de esas personas cristianas, ¿ah? Pero que hay odio en tu corazón, por ejemplo, hacia las personas extranjeras. Yo el otro día compartía un video que me conmovió, ¿verdad? Y en Chile los chilenos están muy seguros de sí mismos, ¿verdad? Esta sociedad asquerosa en Chile, ¿verdad? Ha llegado al extremo de tener completamente cauterizada sus corazones hacia el prójimo, ¿verdad? Yo no sé cómo hay gente cristiana que habla con tanta verborrea, ¿verdad? Pero con tanta falta de responsabilidad, con tanta facilidad hacia el extranjero. Mira, yo sé que existe delincuencia, hay cosas que no sucedían y sin duda que hay cosas que han cambiado en el país, ¿verdad? Sin duda, ¿verdad? Solamente les quiero recordar que en Europa los chilenos tienen dos características, borrachos y ladrones. Y una tercera característica que ha salido, estafadores, pillos. Esa es la característica que tienen los chilenos allá afuera en Europa, ¿verdad? Bueno, pero muchos hoy día meten a todos, ¿verdad? Los extranjeros en esta situación. Y hablan con una amargura en su corazón. Entonces, yo se lo digo porque solamente estaba leyendo este pasaje y me lo encontré acá, ¿verdad? ¿Verdad? Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, hermano, ¿qué harías si pasa por fuera de tu casa? Mira, vamos a utilizar a los queridos hermanos venezolanos, ¿verdad? Que vienen a lo mejor de países. Yo veía ese video que les compartí por las redes sociales, que esta pareja de venezolanos venía caminando desde Venezuela, pasando por Ecuador y su destino era, creo que Perú. Y ya con un zapato roto, ¿verdad?
Bueno, ahí si quiere vea después el video. Pero ¿qué pasa si te encuentras tú con una persona de extranjeros, una familia, caminando con sus hijos por fuera de tu casa? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a cerrar las puertas? ¿Te vas a ir a orar por esa persona? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué debería hacer un cristiano? No deberías abrir las puertas de tu casa, recibirles, si es necesario sacar tu calzado y dárselos, ¿verdad? Eso es lo mínimo que puede hacer un cristiano, porque esto habla del corazón, ¿verdad? ¿Cómo muere entonces el amor de Dios en una persona que no tiene amor hacia el prójimo? Hermanos, hoy día vivimos en una sociedad completamente, completamente carente del amor. Ni siquiera el amor social, ni a nada, ¿verdad? Que hablar del amor de Dios. Pero cuidado con nuestros cristianos. Cuidado con tus palabras. Cuidado, hermano, porque hoy día estamos bien quizás en este país, ¿verdad? Hay gente que se llena la boca acá en Chile reclamando. Y yo, por favor, quiero aclarar que yo no tengo ninguna preferencia política. Yo no voté por el presidente que hoy día existe, para que usted lo sepa, ¿verdad? Sin embargo, decir tantas cosas en relación en contra a los gobiernos, a la situación en Chile, hermano, la gente de allá afuera en otros países lo cree, pero usted que vive en este país sabe que no es tan así. Usted sabe que ha habido mucha ayuda. Para muchos quizás ha sido los momentos más prósperos de su vida. Muchos han podido renovar sus autos, comprar casas, hacer cosas en tiempos de pandemia en este país. Y claro, a lo mejor usted va a decir, pero hay gente que está pasando necesidad. Sin duda que sí. También hay gente que le ha dado fuerte. Pero en la gran mayoría ha existido mucha ayuda. ¿Sabe que yo veía, porque tengo mucho, converso con mucha gente de otros países, pastores, hermanos de otros países? Hermanos, agradezca lo que tenemos en nuestra nación, en nuestro país. Sea agradecido. Eso habla también de su corazón duro. Sea agradecido, hermano. Y esto no es un discurso político, para nada. Pero sea agradecido. Hay gente que anhela, los países vecinos anhelan tener un poquitito de lo que nosotros tenemos. Esta posibilidad de que tú te puedes vacunar, de pedir ayuda al gobierno si es necesario económica para tu vida. Todo esto, hermanos, hay países que lo anhelan. Por eso, cuida tu boca, hermano. En el nombre del Señor te lo digo, cuida tu boca. No digas tanto. Mejor agradece al Señor y que Dios nos libre de nunca tener que vivir lo que muchos países como Venezuela, Colombia, Perú, en México y lo que estoy día viviendo en Estados Unidos nos toque pasar. Que Dios tenga misericordia. Bueno, decía entonces primera de Juan capítulo 3, 17, dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora? Ahí está la palabra permanecer, menó, el amor de Dios en él. Entonces, como les decía, acá se está cuestionando, ¿verdad? La permanencia del amor de Dios en alguien que no lo manifiesta. Hay una condición, ¿verdad? La Biblia habla de que la fe verdadera tiene una condición, y esa condición es el testimonio, ¿verdad? Por sus frutos los conoceréis. Bueno, luego Juan lo refuerza con el versículo 18. El versículo 18 dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho en verdad. Hermano, nos quedó la vara alta. Ahí se la dejo dando vuelta para que usted la tome. Si usted no lo quiere tomar, bueno, ya es que Dios tenga misericordia, ¿verdad? Vuélvase al Señor. Los cristianos son los que apostatan de su fe. Es una decisión. Y cualquiera que hoy esté aceptando y no haciendo nada en contra de ese viento que intenta enfriar su corazón,
más temprano que tarde terminará apostatando de su fe. En el cristiano, la finalidad del pecado es hacerte apostatar de la fe. Hermano, lo repito. En el cristiano, la finalidad del pecado es hacerte apostatar de tu fe. Viene el engaño, viene la tentación, cometes el pecado, te envuelves en el pecado, te seduce el pecado se queda en tu vida, no quieres renunciar al pecado, tienes tus pecados ocultos, comienzas a enfriarte, comienzas a alejarte, comienzas a entumecerte y ya tu corazón se alejó de Dios. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1. Por favor, léalo conmigo. Pero el Espíritu dice claramente, es la advertencia. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, algunos, no todos, algunos, apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Este texto está diciendo que algunos cristianos van a negar su fe por haber escuchado enseñanzas que provienen obviamente de Satanás, doctrinas de demonios. Y a veces, y recuerde que las doctrinas de demonios no son así como dice Satanás que debes odiar a Dios. No, la doctrina de demonios es muy sutil. Tu corazón. Hay muchos cristianos que piensan que hay palabras que vienen de parte de Dios y no es así. Por esta razón está esta advertencia. Y el apóstol Pablo le advirtió a las iglesias en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 3. Dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. La serpiente astuta, ¿verdad? La astucia de Satanás para seducir nuestra vida espiritual. Hermano, es una decisión personal. Si un cristiano no puede apostatar, si usted es la persona que dice, no, el cristiano no puede apostatar, ¿cómo vamos a explicar el siguiente pasaje de Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8? ¿Cómo lo explicamos? Dice así, sed sobrios y velad porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. La pregunta es, ¿a quién va a devorar? ¿A quién quiere devorar Satanás? A los cristianos, por supuesto, hermanos. Este mensaje que nos da Pedro en su primera carta es para los cristianos, es una advertencia para los cristianos. Sed sobrios y velar porque vuestro adversario enemigo, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Es a nosotros. Pregúntale a Satanás, hazle una entrevista. Satanás, ¿qué quieres hacer con los cristianos? Los quiero devorar, los quiero destruir, ¿verdad? Y ahí están. Es básica la lectura, ¿verdad? Y es básica también la comprensión. ¿Estás seguro en el Señor? Sin duda, amén. ¿Estás seguro en el hueco de su mano? Sí, ahí está el condicional. Si permaneces en Él y haces su voluntad, te lo hemos explicado. Nada te puede arrebatar de su mano si tú permaneces en el Señor y haces su voluntad. ¿Vas a caer en tentación? Sí, vas a caer en tentación, la Biblia ya lo dice. ¿Vas a pecar? Sí, la Biblia también ya lo dice, que vamos a pecar. Pero fiel es Dios. Estamos hablando de permanecer. No estamos hablando de que no vas a pecar nunca más. Estamos hablando de permanecer. El verdadero cristiano peca y en su corazón está este peso y se vuelve al Señor en arrepentimiento. Y el corazón contrito y humillado el Señor no lo menosprecia. Y somos renovados, restaurados y nuevamente estamos en la comunión. Y así vamos a estar hasta que nuestro cuerpo, nuestra mente sea transformados por medio del poder del Señor. Pero estamos hablando de que el cristiano está seguro en el Señor si permanece y si hace su voluntad. Ahí nada te puede arrebatar de la mano del Señor. A esto se refería entonces Pablo cuando le decía en Romanos que ni la tribulación, ni la angustia, ni la muerte, ni nada le puede separar del amor de Cristo al cristiano. Si permanecemos en Cristo, ahí está la clave, hermano, permanecer. Este viento de apostasía, este viento anticristo que está soplando sobre la vida de los cristianos es justamente para hacerte no permanecer en el camino del Señor. Recuerda que la apostasía es una decisión personal de no hacer su voluntad. Y algunos están diciendo por ahí, no, pero si yo
he decidido este pecado, estoy luchando con este pecado, pero yo amo al Señor. Pero el Señor dice, si me amas, guarda mi palabra. Entonces, si estás tan dispuesta a hacer la voluntad de Dios, entonces renuncia en este momento a ese pecado que tú sabes, que tú conoces, que Dios ha hablado a tu vida, para que Dios tenga misericordia y te rescate. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 11 dice así: palabra fiel es esta, palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. ¿A qué se refería Pablo cuando le escribió esto a Timoteo? Vamos a ver nosotros que los primeros 300 años de la era cristiana, los cristianos eran perseguidos. Ser cristianos, hermano, era firmar tu sentencia, como les contaba la semana pasada. Era firmar tu sentencia de muerte. Y producto de la persecución, muchos cristianos murieron, ¿verdad? Este hecho era abrumador para los primeros cristianos y le llegó a Pablo la noticia de que este joven pastor Timoteo estaba titubeando con temor en su corazón producto de la persecución, ¿verdad? Porque es propio, es normal, ¿verdad? Pero ahí está el Señor para alentarnos con su palabra, ¿verdad? El contexto entonces del pasaje anterior es segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 3. Leámoslo, por favor. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 3. Dice así: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado, y también el que lucha como atleta no es coronado sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo, y el Señor te da entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por esto entonces le escribe el pasaje que leíamos anteriormente, porque en 2 Timoteo 2:11, ¿verdad? Dice: palabra fiel es esta: si somos muertos en Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Le dijo exactamente lo que Jesús dijo en el Evangelio, en Mateo capítulo 10, versículo 33. ¿Qué dijo el Señor? Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré. Yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Yo no quiero, hermanos, que el Señor niegue mi nombre. Yo no quiero negar el nombre del Señor. Las pruebas son muchas, las tentaciones son muchas. La vida cristiana no es fácil, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. El Señor nos ha dado esa capacidad de poder vencer. Pero cuando tú pones tu mirada en las cosas terrenales, cuando tú pones tu mirada solamente en las cosas circunstanciales de este mundo, y tu gozo y tu alegría y tu esperanza están en las cosas de este mundo, hermano, estás en un tremendo problema, porque no vas a poder mirar, no vas a poder ver. Sabes que la iglesia del Señor hoy día está completamente confundida, no saben qué hacer. Yo veo las noticias de cómo ridiculizan a muchos cristianos y pastores ahí en la televisión por cosas que intentan hacer. Imagínate gente cristiana, iglesias intentando hacer cultos clandestinos. Y ellos dicen que lo hacen porque los están persiguiendo, porque les están negando la posibilidad de reunirse. Nada que ver. La ignorancia del texto bíblico los lleva a cometer este tipo de errores, ¿verdad? Y niegan, ridiculizan el Evangelio, ¿verdad?, ante la sociedad. Y los matinales y la televisión, por supuesto, hace de esto una gran factura. Pregunta: ¿por qué le está advirtiendo Pablo a Timoteo que si llega el martirio producto de la persecución y lo niega, Jesús también lo negará? ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué Pablo le está diciendo esto a Timoteo, que era un pastor, que fue finalmente aprobado por el Señor? Le está diciendo esta advertencia porque estaba esa posibilidad de que Timoteo apostatara de su fe. Mateo capítulo 7, versículo 21. Mateo 7, 21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos,
¿Se acuerdan que la semana pasada hablábamos de que eh, Pablo escribe ahí en Romanos, creo que era, ¿no? Que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, y veíamos ese contexto, ¿verdad? En donde la gente que decía que Jesucristo era el Señor y no el César, morían. Bueno, pero acá está diciendo que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. O sea, pone la vara mucho más alta. Y aquí está la respuesta. Dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahí está, ¿verdad? Permanecer, hacer la voluntad, ¿verdad? Manifestar tu fe a través de tu testimonio. Versículo 22. Muchos, tal vez algunos de ustedes, dirán en aquel día, Señor, Señor, pero si yo ayudaba, yo me conectaba, yo era parte de la iglesia, yo era misionero, yo no era evangelista. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Acá es, no predicamos. Y en tu nombre echamos fuera demonios, había autoridad. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Mira el don de Dios, ¿verdad? El poder de Dios. Versículo 23. Entonces les declararé, nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. El Señor conoce a sus ovejas. Pero cuando tú apostatas de tu fe, dejas de ser una oveja del Señor. Y ya Dios no te conoce. ¿Qué está diciendo acá Jesús? Está hablando de los apóstatas, de los que un día caminaron con Él y producto de la ambición de sus corazones, del escuchar doctrinas de demonios, se apartaron y apostataron de su fe. Está hablando de aquellos que no pusieron un límite a este frío viento que comenzó a soplar en sus corazones y finalmente el pecado comenzó a gobernar sus vidas. Mira, pregunta para ti, ¿tú piensas que no puedes negar al Señor? La semana pasada hablábamos de este tema y hablábamos y reflexionábamos acerca de la vida del apóstol Pedro, que le dijo al Señor, nunca te negaría, Señor, jamás. Pero la pregunta para ti es, ¿tú crees que podrías ser una persona que niegue al Señor? Tal vez está diciendo que no. Pedro también pensaba lo mismo, ¿verdad? Y lo negó 3 veces, a pesar de la advertencia del mismo Jesús. Pedro, por temor a ser apresado, lo negó, pero se arrepintió, ¿verdad? El que está tan confundido en esto, ¿verdad? En el engaño de Satanás, está diciendo, bueno, si igual me voy a arrepentir, voy a disfrutar ahora este pecado y ahí me arrepiento. Cuidado. Volvamos a Timoteo. Estábamos en Timoteo capítulo 2, 2 Timoteo capítulo 2, 12, ¿verdad? Dice, si sufrimos, también reinaremos con él, y si le negaremos, él también nos negará. Si fuéremos infieles, él permanece fiel. Versículo 13. Si fuéramos infieles, él permanece fiel. ¿Puedes dejarme ese texto ahí en el monitor? ¿Cómo entiende usted este último pasaje? Si fuéramos infieles, él permanece fiel. Convérselo ahí con su familia, ¿verdad? ¿Qué cree usted? ¿Cómo interpretamos este pasaje? Si fuéramos infieles, él permanece fiel. ¿Cómo lo entiende? ¿Cómo lo interpreta? ¿Qué logra entender de este pasaje? Está hablando de Jesús y de nosotros. Si fuéramos infieles, está la posibilidad de ser infiel. Dice que Él permanece fiel. Si fuéramos infieles, Él permanece infiel. ¿Cómo entiende usted este último pasaje? Algunos se equivocan y lo interpretan de la siguiente forma. Dicen, mira, aunque yo sea un adúltero, aunque yo sea un ladrón, aunque me suicide, aunque ya no tenga fe en el Señor y lo maldiga, Él permanece fiel, ¿verdad? Y nada me arrebata de su mano. Porque fiel es Dios, ¿verdad? Pero eso no dice este pasaje. No está hablando de eso, nada que ver. Dice, leámoslo de nuevo, versículo 13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Hay que separar las frases. Hay que tener una mejor comprensión lectora. Nosotros somos infieles, ¿verdad? Usted y yo hemos sido infieles al Señor. Pero el Señor es infiel o no? No. Él permanece siempre fiel. Eso es lo que está diciendo, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros pecamos, ¿verdad? Usted y yo pecan, sí.
La pregunta es, ¿el Señor peca? La respuesta es, no, jamás, ¿verdad? Nosotros cambiamos, ¿verdad? Usted un día amaneció de buena, ayer amaneció de mala, ¿verdad? Un día es así, un día es asá, temperamentales, ¿verdad? Pero el Señor no cambia, ¿verdad? No varía el Señor, ¿verdad? Entonces, a todo esto se refiere este pasaje. Si fuéramos infieles, o sea, si usted y yo nos alejamos del Señor, pecamos, apostatamos, lo que usted quiera, Él sigue siendo Dios, Él sigue siendo fiel a su palabra, ¿verdad? Pero la gente se confunde en estos pasajes, ¿verdad? A su conveniencia. Pero recuerda que la condición para estar en el reino de Dios es permanecer. Permanecer haciendo su voluntad. Permanecer significa voy a obedecer la palabra de Dios y lo voy a poner por práctica. Si no, simplemente eres un... ¿Cómo se llama? A ver, ¿cómo es la palabra? Se me olvida, pero eres una toma, ¿verdad? Una toma, ¿verdad? Te metiste al Evangelio, pero no perteneces a esto, ¿verdad? Estás ahí metido a la fuerza, como estas tomas que hacen hoy día terrenos ahí eriazos. Dice la Biblia que debemos permanecer en el Señor. Permanece, constancia. Vamos a tener momentos difíciles, sin duda que sí, pero el verdadero cristiano permanece. Estamos hablando hoy día de este pecado terrible, un pecado peligroso, que parte por entibiarte, enfriarte y finalmente te lleva a esto terrible que es la apostasía. Entonces, 9 veces Jesús nos advierte que debemos permanecer en Él. Proverbios capítulo 4, versículo 23. ¿Qué dice? Un texto muy conocido, un texto muy estudiado, ¿verdad? Hemos hecho series acerca de esto. Proverbios 4:23 dice, por sobre toda cosa guardada. Cualquier cosa que usted guarde, que tenga valor, cosa que usted quiera proteger, dice que por sobre todas esas cosas guardadas, primero guarda tu corazón, porque de él mana la vida. En el siguiente pasaje, los cristianos son animados a permanecer en su fe. Hebreos capítulo 10:37. Hebreos 10:37 dice, pues Dios dice en la Biblia, creo que estoy leyendo la versión, la TLA, perdón, voy a leer la versión TLA, no, perdóname Luis que no te dije eso. Hebreos capítulo 10:37, aquí vamos a ver entonces un pasaje en donde los cristianos son animados a permanecer en su fe. Hebreos 10:37 al 39, ¿qué dice? Versión TLA, pues Dios dice en la Biblia, muy pronto llegará el día que tiene que venir, ya no tarda. Los que me son fieles en todo y confían en mí, vivirán para siempre. Pero si dejan de serme fieles, o sea, fueron fieles y dejaron, ¿verdad? Está hablando de dejar de ser fiel, no estaré contentos con ellos. 39. Gracias a Dios, nosotros no somos de los que dejan de ser fieles y acaban siendo castigados. ¿Qué tipo de castigo se referirá? Usted sabe, sino que somos de los que reciben la salvación por confiar en Dios. ¿Qué le parece? Fácil, ¿verdad? De comprender. Lea la versión de la traducción al lenguaje actual. Yo sé que hoy día, yo sé que estás hoy en tu corazón, ¿verdad? Yo no sé, perdón, yo no sé cómo estás hoy día en tu corazón. No sé lo que pasa en tu corazón. Pero en Apocalipsis nos dice, Apocalipsis 3:15. Este es un pasaje muy interesante de poder leer. Apocalipsis 3:15 dice así. Y ya voy con este pasaje para terminar. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. A lo mejor estás tibio. Dice acá el Señor, ojalá fuese frío o caliente, porque al Señor los términos medios no les gusta, ¿verdad? Pero por supuesto Dios quiere que estés de su lado. Dice versículo 16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿A qué le está hablando acá? Le está hablando a los cristianos. Hermanos, le está hablando el Señor a gente, a una iglesia, ¿verdad? Acá es el mensaje a las 7 iglesias. Le está hablando a cristianos, ¿verdad? Y esto es muy fuerte. ¿Qué pasó acá? ¿Por qué les dijo eso? ¿Por qué les dice esto?
Vamos al versículo 19. Dice que yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Versículo 20 dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Generalmente este versículo se utiliza para evangelizar, ¿verdad? Y están todos los predicadores, ¿verdad? Dando este pasaje a la gente. Si le está diciendo a la gente no convertida, dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo, te dice el Señor, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y le dicen, este es un mensaje para todos los que no tienen a Cristo en su corazón. Generalmente se aplica así, ¿verdad? Bueno, y la invitación también está, ¿verdad? Para todo el que no ha creído. Pero no le está hablando a personas nuevas, a gente no convertida, le está hablando a cristianos que se habían enfriado, que estaban tibios de alguna manera. Jesús ya está afuera, ya estaba afuera incluso, ¿verdad? Lo habían echado de sus iglesias, de su corazón. Y él está diciendo, oye, estoy a la puerta y llamo. Le está hablando a cristianos que habían echado literalmente a Jesús de sus vidas. Dice el versículo 21, al que venciere, ¿qué cosa? Está hablando de los fríos. Entonces dice, al que venciere la frialdad, ¿verdad? Dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en el trono, en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Versículo 22, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a los no convertidos, a los no cristianos. No, hermanos, dice lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si dejaste tu primer amor, que es el Señor, haz algo hoy día, hermano, sacúdete y clama al Señor. Y amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas y con todo tu corazón, con todo tu ser. Eso dice la palabra del Señor. Tienes que comenzar a vivir una vida llena del Señor, porque los tiempos son peligrosos. Hermanos, este viento está soplando en la vida de muchos cristianos. Si estás hoy día experimentando esta frialdad en tu corazón, en tu vida, deja de culpar a los demás y comienza a arrepentirte en tu corazón. Deja de culpar al gobierno, a tu jefe en tu trabajo, a la iglesia, al pastor, a los hermanos, a tus vecinos, a tu familia, y vuélvete al Señor. Vivimos tiempos difíciles, hermanos. Y esta es una advertencia de parte del Señor para todos nosotros. Y si usted está bien, hermano, si está ahí avivando ese fuego del don de Dios en su corazón, ¿verdad? Aferrado al Señor, hermano, gloria a Dios, interceda por los demás, ore, ¿verdad? Ministre a los demás y cuidado de no caer. Pero aquí el tema es permanecer. Este es un pecado peligrosísimo que está hoy día acechando. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, no son pocos, acá son muchos, se enfriará. Quiero invitarte a que puedas orar conmigo. Ahí en tu lugar, ahí donde estás. Vamos a orar delante del Señor y vamos a pedirle al Señor que nos ayude, ¿verdad? Que nos ayude a poder escuchar lo que el Señor tiene preparado para tu vida, para mi vida. Te pido por favor que abras tu corazón, que tengas misericordia, que Dios tenga misericordia en nuestras vidas. Y toma la decisión. Hay algo que tú tienes que hacer y es decir no al pecado. Eso lo tienes que hacer. Lo que estás viviendo hoy día espiritualmente en tu vida es el resultado de tu relación con Dios y nada más. Y eres parte de esta responsabilidad delante del Señor y un día darás cuenta delante del Señor. Hermano, vuélvete a Cristo. Hermana, vuélvete al Señor. Vuelve al gozo de la salvación. Ya deja de vivir frío, tibio, a medio morir cantando. Deja de perder tu tiempo cada domingo en tratar de cantarle a Dios y tener tu corazón lejano. Déjate de mirar de lejos a Jesús y vuélvete al calor de su presencia. Quiero invitarte a que oremos. Quiero invitarte a que oremos en esta mañana.
esta tarde ya. Y preséntate delante del Señor y dile: Señor, hoy, este día 11 de abril a las 13:21, quiero renunciar a mi pecado. Quiero, Señor, decir no más a esto que me ha traído mal. Que a lo mejor he tenido satisfacciones terrenales, materiales, pero me siento completamente vacío y lejos de ti. Señor, hoy, en este día, digo no al pecado y te pido, Señor, que me restaures. Quiero orar por ti, quiero que levantes tus manos y todos los hermanos en sus casas, si usted puede levantar sus manos en acción de alabanza al Señor, hágalo. Señor, aquí estamos delante de ti. Señor, yo te pido, clamo a ti, Señor, como pastor, como hermano, Señor, de esta congregación. Oramos por todos aquellos que hoy están viviendo, Señor, y experimentando esta frialdad espiritual. Por todos aquellos que están experimentando este viento que está soplando sobre las vidas, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, exponemos delante de ti, Señor, y delante de nuestros corazones el plan satánico, ¿verdad? Exponemos delante de la congregación, Señor, las acechanzas de Satanás, Señor, y no nos inclinamos a ellas, Señor, las rechazamos completamente, Señor, que sea reprendido de nuestras vidas, Señor, todo el espíritu anticristo. Señor, ayúdanos en esta tarde a poder decidir por ti, Señor, a poder sacudirnos, Señor, de toda esta basura que hemos permitido, Señor, que se acumule en nuestra vida espiritual. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos. Oramos, Señor, por aquel que está hoy día en el suelo espiritual, aquel que hoy día está quizás pudriéndose, Señor, descomponiéndose, Señor, espiritualmente. Oramos, Señor, para que ese soplo de vida recaiga sobre sus corazones, recaiga sobre sus vidas, Señor. Que todo engaño de Satanás, que todo argumento de Satanás en sus corazones sea destruido, que retroceda, Señor, el enemigo, Señor, y que tu luz brille en nuestras vidas, Señor. Amado Dios, extendemos nuestra mano, Señor, hacia ti, Señor. Susténtanos, levántanos, Señor. Renueva nuestras fuerzas, Señor. Haznos volver a ti, Señor. Crea en mí, oh Dios, un limpio corazón. Señor, acudimos a tu palabra, acudimos a tu promesa, Padre, y te pedimos que en tiempos difíciles, en tiempos finales, Señor, podamos ser fortalecidos, Señor, porque te necesitamos. Tú eres fiel, tú permaneces fiel, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, clamamos a ti. Señor, perdónanos. Señor, límpianos. Señor, lávanos. Y recibimos ahora las fuerzas que provienen de ti. Señor, oro por mis hermanos que están ahí en sus casas, clamando de corazón. Aquellos que ya no tienen fuerzas y están ahí, Señor, derrotados, Señor, que reciban tus fuerzas, Señor, que reciban tu restauración en su corazón y que tengan este compromiso, Señor, de cambiar, este compromiso, Señor, de acercarse a ti, este compromiso, Señor, de sacudirse del pecado, Señor, y acercarse, Señor, a tu reino. En el nombre de Jesús, fortaléceles grandemente, Señor, anímales cada día, Señor, y que puedan sentir que han sido, Señor, restaurados por tu presencia y por tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor amado, bendice a cada uno. En el nombre de Jesús, muchas gracias, amado Dios. Recibimos, Señor, estas fuerzas que provienen de ti. Señor, gracias, Padre, porque en esta semana también podremos experimentar tu amor, tu misericordia, Señor, y tu trato en nuestras vidas. Te amamos, Señor Jesús. Ven pronto, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos queridos. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Reciba las fuerzas del Señor. Recuerde que puede contar con nosotros. Llámenos si necesita o le podemos llamar también. Pero no se queda ahí solo, ¿verdad? El Señor le ama. El Señor quiere hacer usted algo grande. Bendiciones para ustedes. Saludos a todos ustedes ahí en sus casas. Que tengan un rico almuerzo, un rico domingo, ¿verdad? Que sea una semana hermosa y confiemos en el Señor, que Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. Los invito para que puedan ahí escribir sus saludos, ¿verdad? Como cada domingo. Así que, Señor, el Señor les bendiga. Saludos a todos los hermanos ahí que están en sus casas, ¿verdad? Querida tía Luisa está ahí conectada, la veo. Un saludo para usted, para mi tío, para mis primos. Bendiciones para ustedes. Bendiciones. Que estén muy bien.
a cantar al Señor y a decirle juntos a Él.